Las 5 frases más fuertes que pronunció el presidente Gustavo Petro en la ONU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló por primera vez ante una Asamblea General de las Naciones Unidas. Petro tomó posesión el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda del país. El presidente de Colombia habló en un apasionado discurso criticando la guerra contra las drogas y las formas de erradicar los cultivos ilícitos, a la vez que hizo una defensa del medio ambiente. Estas son las frases más fuertes de Petro en su discurso ante la ONU. 1. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. Petro comenzó su discurso afirmando que venía de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares. Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. 2. ¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? En la misma línea, Petro habló de cómo la guerra contra las drogas había fracasado y cómo por intentar destruir las drogas y cultivos ilícitos el mundo está destruyendo la selva. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. 3. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. El presidente de Colombia señaló cómo han aumentado los consumos mortales de drogas y cómo muchas personas han terminado en la cárcel. El mandatario hizo un llamado a terminar la guerra birracional contra las drogas. Es venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado.
Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. 4. Invadieron en nombre del petróleo y del gas hablando sobre las guerras. Petro habló de la invasión a Ucrania, y al final de su discurso convocó a Ucrania y a Rusia a hacer la paz. Pero también habló de las guerras en Irak, Libia y Siria. Cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los... 5. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Al final de su discurso hizo un llamado a la paz mundial. El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. ¿Y a ti qué te pareció su discurso? Déjanos tu comentario y síguenos en YouTube para más contenido.